Poner atención. Vamos a hacer la presentación. Mientras se activa la presentación, correcto, ya está. Observamos entonces en la pantalla conceptos a tomar en cuenta para la cinemática. Cinemática es la ciencia que se ocupa del estudio del movimiento. Primer concepto a tomar en cuenta. Marco de referencia o sistema de referencia. Se le conoce así. Otro concepto, posición de un objeto o cuerpo dentro de este marco de referencia. Otro concepto, el movimiento. Si un cuerpo está en movimiento es porque cambia su posición con respecto al marco de referencia. La trayectoria, otro concepto. El cuerpo cuando ya está en movimiento está realizando una trayectoria. Por ende, hay una distancia recorrida. Y también hay un desplazamiento. ¿De acuerdo? 2, 4, 6 conceptos que debemos tener en cuenta para el movimiento. Pasamos. Primer concepto, marco de referencia o sistema de referencia. En física decimos que el movimiento de un objeto depende del marco de referencia, es decir, del lugar desde donde se observa. Para esto utilizamos el plano cartesiano, el cual consta de un origen y un sistema de coordenadas, el eje X y el eje Y. Ese va a ser nuestro marco o sistema de referencia para física, siempre, plano cartesiano. Vamos al siguiente concepto, posición de un objeto o de un cuerpo. Tenemos el marco de referencia, plano cartesiano, en el cual voy a ubicar un objeto, en este caso un árbol, estoy ubicando en el origen de este plano cartesiano. Un farol está en una posición, en otra posición una bicicleta, en otra posición una casa, audífonos, una patineta, un auto y por último una mochila. Estos 8 objetos tienen una posición en el marco de referencia, en este plano cartesiano. Pregunto, alguien que me responda, con respecto al árbol, tomando en consideración el árbol, ¿en qué posición está el auto? Pregunto a la clase, alguien que responda, ¿en qué posición está el auto con respecto al árbol? No se le escuchó bien, si nuevamente me responde, por favor. No se le escucha bien, no tiene buen retorno de audio. ¿Algún otro estudiante, por favor? ¿En qué posición está el auto? En una posición final. Fijémonos en las coordenadas para fijar la posición. En eso fijémonos, en las coordenadas. 12, 8, Licey. Está en las coordenadas 12, 8. Correcto, correcto. El auto está en la posición 12 para la X, 8 para la Y. Esa es la posición del auto con respecto al árbol que está en el origen de coordenadas. Ahora sí, con respecto al árbol nuevamente, ¿en qué posición está la bicicleta? 8-6. Ay, no. No puede ser 8-6. 3,3. 3-3, correcto. 3 para el eje X, 3 para el eje Y, correcto. Ahora, voy a cambiar el origen del sistema de referencia. Ya no va a ser el árbol. Ahora quiero que sea los audífonos. Los audífonos va a ser el origen del sistema de referencia. Con respecto a los audífonos, ¿en qué posición se encuentra el auto, por ejemplo? ¿No sería 4-2, Licey? Correcto, 4-2. Si usted se ubica en los audífonos y con respecto a los audífonos, ¿en qué posición se encuentra el auto? Contamos para la derecha
1, 2, 3, 4 positivo y 1, 2 en el eje Y. Entonces la posición del auto es 4, 2. Correcto. Ahora, con respecto a los audífonos mismo, ¿en qué posición se encuentra la patineta? 2, menos 4. 2, menos 4. ¿Sí, chicos? ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, depende del origen del sistema de referencia para saber en qué posición está un cuerpo. Ya que es decir, un objeto en un sistema de referencia puede tener varias coordenadas. Todo depende en qué cuál es el origen de ese sistema de referencias que estoy tomando. Ya. Con esto quiero que me contesten a estas preguntas. Primera pregunta. Considerando la posición del árbol como origen del sistema de referencia, dice, la pregunta, ¿cuál es la posición de los audífonos, del carro y de la mochila? ¿Cuál es la posición de los audífonos, el carro y la mochila? De los audífonos 8.6, Ya, del correcto. carro 12.8 y de Ya. la mochila 13.4. Ya, correcto. Pasamos. Pregunta 2. Considerando ahora como origen de posición el farol, ¿cuál es la posición de la patineta, bicicleta y casa? Tomando en consideración el farol como origen. ¿Cuál es la posición de la patineta? Vamos con la patineta. ¿Qué posición está la patineta? En 8 menos 6. 8 menos 6, correcto. La bicicleta, 1 menos 5. 1 menos 5. La casa, posición de la casa, 4 menos 7. 4 menos 7. Listo. Paso a la siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Qué objeto se encuentra en las coordenadas 2, 5, considerando la casa como origen del sistema de referencia? Los audífonos. Los audífonos. Bien, bien. Siguiente pregunta. Pregunta 4. Si el origen es la patineta, ¿qué objeto está en las coordenadas 3, 2 y en las coordenadas 4 menos 1? La mochila y La mochila, La mochila y La el casa. auto. el auto, seguro que es no, el auto. La casa. La La casa. La casa, correcto. La mochila es 3, 2, claro, 1, 2, 3, 2, las coordenadas con respecto a la patineta. Y la casa es menos 4, menos 1. ¿Sí? Ya. Entonces, acordarse que si me voy para la derecha, en el eje X, me voy para la derecha es positivo, si me desplazo para la izquierda es negativo. En el eje Y, si me voy hacia arriba es positivo, si me desplazo hacia abajo es negativo. Eso hay que tomar en cuenta. Y la última pregunta, alguien que me responda. ¿Un objeto puede tener 2 o más coordenadas distintas? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien que responda? repita la pregunta, Lisa. Un objeto, la quinta pregunta, si leemos acá la quinta pregunta, ¿un objeto puede tener 2 o más coordenadas distintas? Sí, ¿no? ¿Por qué? Dicen, yo digo que sí, porque puede tener varios puntos de origen y pueden Co- cambiar las coordenadas. Correcto. Sí, la respuesta es sí, porque depende del origen que tomemos como referencia. Correcto. Y aquí lo vimos, ¿no? Ya hicimos ese trabajo. Vimos que sí podía tener varias coordenadas, un mismo objeto en este sistema de referencia. Listo. Con esas 5 preguntas, espero que esté claro qué es la posición en un sistema de referencia. Cómo sacar la posición, ¿sí? Está claro, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva, la última ya, para terminar esta clase. El movimiento. ¿Qué es el movimiento? Cuando un objeto se mueve, cambia su posición. Claro, lo que les preguntaba al inicio.
¿Qué es el movimiento? Es el cambio de posición con respecto a un marco de referencia en un determinado tiempo. Y describe una trayectoria. Cuando el objeto se mueve, describe una trayectoria. Veamos un ejemplo. Tengo el marco de referencia, tengo un objeto que es la mariposa. ¿En qué posición está la mariposa este instante? 2, 3. 2, 3, correcto. Ese sería el punto inicial. El punto inicial, ¿desde dónde va a salir? Sale desde el punto A. Empieza a moverse y quiere llegar a la posición 12, 7. Se va a desplazar hasta 12, 7. Realiza esta trayectoria. ¿Sí? Vamos a suponer que realiza esta trayectoria. La línea de color azul vendría a ser la trayectoria que realiza el momento del movimiento. Llega al punto B. ¿Listo? ¿Y cómo se llama la línea de color azul? Tiene un nombre. Se llama trayectoria. Trayectoria del movimiento. Así se llama. Trayectoria del movimiento. ¿Sí? Y también se le conoce como distancia recorrida por el objeto. ¿Sí? Se le conoce como distancia recorrida por el objeto. ¿Ya? Pero esta línea que ahorita acabo de poner, la línea de color verde, ¿cómo se llama? Desplazamiento. Desplazamiento, correcto. Desplazamiento. Que va desde el punto A, origen, hasta un punto B, extremo. Correcto. Este desplazamiento es un vector, mientras que la distancia recorrida, la línea de color azul, no es un vector, es un escalar. ¿Sí? El vector que tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, este desplazamiento AB tiene un módulo. ¿Cómo calculamos el módulo de este vector? ¿Alguien se acuerda? Primero saquemos las componentes rectangulares. Aquí puedo saber qué componentes rectangulares tiene este vector AB. Voy a anotar aquí. El vector AB, que es el vector desplazamiento. Raíz, dice. Correcto, con la raíz. Saquemos primero las componentes. Ayúdenme con las componentes rectangulares primero. ¿Qué componentes rectangulares tiene este vector? 2, 3, 12, 7. A ver, veamos en X. ¿Cuánto en X me dijo? ¿Cuánto en X? 2. 2,3. No. El desplazamiento. 2,3. Hay que contar desde el origen, desde aquí, desde el punto A. ¿Cuánto recorre en el eje X? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 unidades en el eje X. Componente en el eje X del vector AB. ¿Cuánto en el eje Y? 10 en el eje X. ¿Cuánto en el eje Y? 4. 4. 1, 2, 3 y 4. Correcto. 4 unidades en el eje Y. Entonces, estas son las componentes rectangulares del desplazamiento, en este caso, del vector AB. ¿Sí? Digamos que esto está en metros. Si nos dan como dato en algún problema que esto está en metros, el eje X está en metros, el eje Y está en metros, entonces quiere decir que el desplazamiento va a estar en metros. Se desplazó 10 metros en el eje X y 4 metros en el eje Y para llegar al punto B, esta mariposa. Ahora sí, ya tengo las componentes rectangulares. Ahora calculemos las componentes polares del vector AB. Componentes polares. Debo saber vectores para esto de física. ¿Cómo calculo el módulo? Las componentes polares tienen un módulo y una dirección. ¿Cómo calculo el módulo? Con el teorema de Pitágoras. Entonces digo, módulo del vector AB, módulo del vector AB es igual a raíz cuadrada de componente en el eje X. ¿Cuál es la componente en el eje X? 10. 10. 10 al cuadrado más componente en el eje Y al cuadrado. 4. 10 al cuadrado, 100. Más 4 al cuadrado, 16. ¿Cuánto da eso? 116 metros.
Raíz de 116 metros. ¿Cuál es la raíz de 116? ¿Alguien que tenga una calculadora a la mano me ayuda? 10 punto algo va a salir. ¿Alguien tiene una calculadora a la mano? Raíz de 116. 10 punto. 7. Ya, gracias. 10.7. Casi 11 metros tendría toda esta distancia. Del punto A al punto B, en línea recta, tiene una distancia de 10.7 metros. ¿Ya? Entonces acá, para ponerle en componentes polares, lo que pongo es el módulo. Puedo poner como decimal o puedo poner como raíz. Voy a poner como raíz. Raíz de 116, el módulo. Ahora la dirección. Para terminar, ¿cómo calculo la dirección de este vector? La dirección no es más que el ángulo que forma el vector, este ángulo. Le vamos a llamar ángulo tita. Puedo ponerle alfa, beta, pero le vamos a llamar tita. ¿Cómo calculo este ángulo? Esa es la dirección del vector. El ángulo que forma el vector con el eje horizontal, con este eje. ¿Sí? ¿Qué ángulo está formando? ¿Cómo calculo ese ángulo? Ángulo es igual. ¿Qué función aplico? ¿Alguien se acuerda? La tangente. Tangente a la menos 1, porque ya estoy despejando el ángulo. Tita es igual a tangente a la menos 1 de componente en y, que en este caso es 4, dividido para la componente en x, que es 10. Para este ejemplo. Cierro paréntesis. Y en la calculadora le sale la respuesta. Alguien que tenga una calculadora a la mano, por favor, para física siempre trabajamos con una calculadora a la mano por esto de funciones. Digite shift tan de 4 décimos y le pone igual, ¿cuánto le sale? ¿Qué valor le sale? ¿Nadie? Calculadora a la mano. 21.8. 21.8, gracias. Grados. Listo, entonces ya tengo acá el ángulo. 21.8 grados. Y se acabó. Esta es componentes rectangulares del vector AB, desplazamiento. Y estas son las componentes polares del mismo vector, desplazamiento. ¿Estamos, chicos? También le puedo poner en componentes de vectores unitarios. ¿Cómo va el mismo vector AB en componentes de vectores unitarios? AB es igual a ¿qué? Vector AB es igual a 10i, 10 veces i, vector unitario i, más positivo, porque el 4, este 4 de aquí es positivo, más 4j, ¿sí? Cierro paréntesis, metros. ¿Ya? Es otra forma también de escribir, pero en componentes de vectores unitarios. Entonces, las tres formas representan el vector AB, desplazamiento, que tenemos en el gráfico. ¿Sí? Por el tiempo voy a tener que dar por terminado. Ya nos quedan segundos, por favor.